que el circuito que está aquí. Profe, disculpe, ¿la clase se está grabando? Sí, se está Ok, grabando, sí. gracias. Ahí tienen el circuito, digamos, reacomodado, ¿no? Z1 que estaba en paralelo con la fuente y Z2 y Z4 que están en esa disposición con respecto a los puntos A y B, pero que, digamos, se ve que sensiblemente están en serie. Y bueno, acá lo que marcamos fueron los puntitos para que vayan teniendo P1 y P2, que son los puntos de potencial igual que la fuente. Y P1 y P2 vuelve a repetirse acá. Quiere decir que la corriente Z4 tranquilamente se podría sacar con la tensión que está puesta aquí, que no es ni más ni menos que 100 volts. La corriente esa para sacar la tensión UAB que necesitamos para la U de Thevenin. Entonces, la I2, 4, la que pasa por la Z2 y la Z4, es 100 dividido Z2 más Z4, y nos da este valor. Para la tensión de Thevenin es tomar el valor de la corriente y multiplicarlo por Z4. Multiplicarlo por Z4, que lo tenemos aquí. Bueno, y ese valor nos da esto. Quiere decir que la tensión de Thevenin es 70,7 E a la menos J45. Y la corriente es A más J45. 35,35 A más J45. Bien. Seguimos con el segundo paso, que es calcular la Z de Thevenin. Quitamos la fuente, acá repetimos el concepto de la hipótesis de Thevenin. Reiteramos el concepto, quitamos la fuente y efectuamos un cortocircuito en el lugar de la fuente. Entonces, ese cortocircuito que se encuentra aquí, en paralelo con esta, anula directamente a la impedancia, porque el paralelo sería el Z paralelo que tendríamos aquí, sería igual a 0 por Z1 dividido 0 más Z1. Lo que en definitiva ese es 0. Este paralelo entre el cortocircuito, entre 0 y Z1, nos da 0. Esa es una forma de verlo cuando nosotros tenemos un cortocircuito en una impedancia. Esto es exactamente lo mismo que si ustedes tienen una lámpara prendida y la hacen un cortocircuito, se va a anular la lámpara, no se va a encender, más allá de que pueda haber alguna consecuencia en la llave interruptora. Bueno, finalmente nos queda este circuito que está aquí, este circuito que está aquí. Y en este circuito que está aquí, desde los terminales A y B, tenemos que ver qué impedancia nos queda. Y como verán, Z2 y Z4 se encuentran en paralelo. Porque si estuviesen alimentados por una tensión en A y B, distribuirían corriente y tendrían igual tensión. Por lo tanto, están en paralelo. Finalmente, la Z de Thevenin
que vamos a poner en el circuito alcance este valor, 1.41 por E a la menos J45. Y la Z3, que en este caso no le pusimos valor, pero puede llegar a ser el valor que, no sé qué le di, el valor, creo que le di una resistencia, no recuerdo bien. Y ahí tenemos la resolución del circuito. Es decir, que de este circuito que tenemos aquí, pasamos a este circuito de Thevenin entre los terminales A y B, eso es fundamental, y después colocamos la carga esta, que puede llegar a ser el resultado de muchas cargas que se encuentran para allá. Es decir, estos pueden tener muchas cargas en serie paralelo, muchas cargas que vienen aquí, y nosotros lo único que hicimos fue una simplificación entre A y B, quitamos todo esto y bueno, ahora en Z3 lo que estamos diciendo es que el equivalente de todo esto está puesto en Z3. Esto lo podemos hacer en cualquier parte del circuito. Lo que se busca en realidad con Thevenin es ir simplificando circuitos, es decir, hacer más pasos de estos, pero con circuitos cada vez más simples. Y vamos simplificando la complejidad del circuito. Así que, bueno, ahí lo tienen. Si tienen que calcular la corriente I3, tendrá que tener un valor que no recuerdo qué valor era. No sé si eran 10 ohm o una cosa así, creo que la he puesto. Resistivo puro. Y bueno, y ahí sacan la corriente I3. Esto, una de las cosas que sirve Thevenin, a veces uno tiene un circuito, una placa con un circuito, vamos a hacer un dibujo así esquemático, tienen una placa donde en cada uno de estos, ahí tienen una serie de elementos, aquí una serie de elementos, y ustedes en uno de los elementos determinados de la placa, tienen puesto varios elementos, en dos bornes de la placa le quieren poner un LED. Le quieren poner un LED. Quiere decir que cuando esto, que está alimentado desde acá, con una fuente de continuo, por ejemplo, quieren saber si cuando acá, cuando esto está funcionando, este LED se va a encender. Bueno, acá hay una cuestión. Es decir, yo tengo que tener en estos dos puntos la suficiente energía o diferencia de potencial para que circule una corriente que me encienda el LED cuando esto está funcionando. Lo que sucede es que esta fuente por ahí tiene un límite de potencia, un límite de potencia V por I, y yo agregándole esta otra corriente, quizás supero el límite. Quizás supero el límite. Quiere decir que cuando yo le ponga el foquito, tengo que estar seguro de que la potencia que me entrega la fuente va a ser lo suficiente para encender ese foco, ese LED. Ahora, el LED consume muy poco. Quizás se puede encender con cualquier cosa, pero en realidad esto puede llegar a ser cuando uno quiere colgar en un circuito determinado determinadas cargas y tiene que saber exactamente qué es lo que va a entregar, qué es lo que va a necesitar entregar la fuente. Entonces, si yo hago Thevenin de todo esto, me voy a encontrar con la fuente pura y sana, que está entregando una corriente con una tensión determinada. Entonces, esa corriente que va a entregar la fuente una vez que puse algo en la placa, no tiene que superar, esa corriente total, no tiene que superar
la máxima corriente que puede entregar la fuente. Ese es un ejemplo que quería asociarlo, que no sé si lo había asociado, cuando vimos Thevenin. Creo que lo asociamos a una red de distribución, pero también se puede asociar electrónicamente a una placa determinada, a una fuente determinada electrónica. También se puede asociar esto para saber exactamente si me conviene o no ponerle más carga o menos carga. Bien, hasta aquí llegamos con el repaso de Thevenin. Volvemos al triángulo de potencia. Vimos el triángulo de potencia, U por I coseno de phi, que era la potencia activa, que sus unidades son los vatios, la potencia activa. Vimos la potencia reactiva, U por I seno de phi, que se mide en volt-ampere reactivos. Por supuesto que esto, para determinada potencia, puede ser kilovatios, megavatios, depende pura y exclusivamente de la magnitud que tenga. Yo puedo poner 1000 vatios, equivale a 1 kilovatio. 1.000.000 de vatios va a equivaler a 1 megavatio. Bien, lo mismo sucede con la potencia reactiva y con la potencia aparente, que se mide en volt-ampere. Es esa adimensionalidad que tiene, pues estoy multiplicando corriente por tensión, valores eficaces de corriente por tensión. Estas, tanto la potencia activa como la potencia reactiva, son proyecciones que están en función del ángulo de la carga. Del ángulo de la carga. El único responsable de producir un desfasaje entre la tensión y la corriente es la carga. ¿Un desfasaje o no? Si no hay carga, no hay desfasaje, no hay corriente. Si hay carga y hay corriente, el ángulo que puede desplazar a la respuesta del circuito, que es la corriente, ante una excitación, que es la tensión, o la fuente aplicada, o la generación de tensión, eso se debe pura y exclusivamente a la carga. Bien, esto es un ejemplo que nosotros dimos, que lo sacamos de analizarlo solamente los factoriales, donde pusimos primero la tensión, después la corriente con un ángulo phi, multiplicamos la corriente por U y la proyección en fase con U nos daba I por U coseno de phi y en cuadratura nos da U por I seno de phi, y de ahí sacamos las potencias, tanto activa, reactiva como aparente. Todos los equipos, absolutamente todos los equipos, se dan con potencia aparente. Ustedes van a encontrar algunos transformadores que se encuentran en algunas esquinas, o puestas en postes, o en estructuras de hormigón. Van a encontrar que esos transformadores que tienen la parte de alta y la parte de baja, aquí les habla, por ejemplo, de 100 kilovolt ampere. Está indicado con el número 100 en general, o 100K, porque están en volt ampere. Es decir,
todos los elementos que nosotros vamos a encontrar en alterna, la voy a tener especificado en potencia aparente. En algunos casos, cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de motores, tengo que especificar la potencia activa. En realidad, lo que estoy expresando es la potencia útil en el eje, en vatios. Un motor de 1 kilovatio, un motor de 10 kilovatios. Estoy expresando eso. Lo que sucede es que en el caso del motor, el coseno de phi del motor varía. Va variando en función de que la corriente va variando. En realidad, va variando porque los motores de alterna, en este caso, por ejemplo, los motores más comunes son los asincrónicos. Los motores asincrónicos son motores que tienen el rotor como si fuese una jaula de ardilla. Está todo cortocircuitado por acá adentro, el motor de jaula. Por afuera, es decir, el estator, tiene los bobinados dispuestos, los distintos bobinados dispuestos, por ejemplo, en un motor trifásico, lo van a tener generado por cada fase, por las 3 fases, van a tener generado a lo mejor 4 polos, es decir, norte, sur, 4 polos. Ese motor de 4 polos anda a 1500 RPM. Esto lo tenemos cercano a 1500. Los motores asincrónicos, esta velocidad de 1500 RPM es la que sucede como producto del campo que se genera en el entrehierro del motor, entre lo que es el rotor propiamente dicho y el estator, que hay un espacio de aire. Ese espacio de aire que se llama entrehierro, el campo magnético gira a 1500 RPM, pero el rotor gira a 1480, el de los buenos motores. ¿Por qué gira a 1480? Porque no alcanza al campo, a la velocidad del campo. Por eso es que se llaman asincrónicos. Las máquinas sincrónicas, sin la A, la máquina sincrónica sin la A, las máquinas sincrónicas sin la A sí giran a la misma velocidad del campo. Esa es la diferencia que hay. Pero los motores, por lo general utilizados en la industria, son los motores asincrónicos. Hay otros motores que se están utilizando en la industria ahora, que son motores los cuales llevan también imanes permanentes en el rotor. Son una especie de sincrónicos, pero no del todo, que es lo que realmente se hace muy eficiente la variación de la velocidad del rotor. Es decir, distintas, o sea, cuplas máximas a distintas velocidades, cosa que no se pueden dar en los motores comunes. En esos motores, tanto sincrónicos o asincrónicos, por ahí encuentran que la potencia se da en vatios. Lo que se está hablando es de la cupla efectiva en el eje. Es decir, que yo estoy hablando de la cupla que a veces se da en HP, que son o CB,
sea en HP o en CBE, que se dice pura y exclusivamente la cupla útil en el eje. La velocidad menor, me está preguntando acá, de por qué gira el motor asincrónico. El campo gira a una velocidad sincrónica y el rotor lo quiere acompañar, pero a una velocidad menor. La velocidad del rotor es una velocidad menor. Porque cuando lo que sucede es que el campo gira y se inducen corrientes en todas las varillitas de estas. De ahí es que hay una fuerza magnetomotriz en el rotor y una fuerza magnetomotriz en el estator. Este ángulo me produce la cupla. Y cuando se inducen, alcanza el equilibrio en una velocidad diferente a la velocidad del campo. Quiere decir que el campo pasa más rápido que lo que gira el rotor. ¿Pero por qué? Porque lo que sucede es que se inducen esas corrientes a esa velocidad y ahí se quedó. Van a ver que eso se llama resbalamiento, lo van a ver en máquina, pero eso lo que sucede con esta diferencia de velocidad es que si yo esto se alinea, la cupla esta cae a cero. O sea, tengo que tener resbalamiento, el resbalamiento igual me da un poco más o menor de pérdida, pero por eso es que se llama asincrónico. Es porque, como si fuese, esto cuando veamos transformadores lo vamos a entender más, es como si el arrollamiento secundario de un transformador estuviese en cortocircuito y en lugar de estar vinculado por un núcleo de hierro estuviese cortado. Entonces tiende a girar, pero no gira, tiene lo que se llama un resbalamiento con respecto al campo. Bueno, eso lo van a ver con más detalle en otra batería. Pero esto viene bien al caso como para que vayan pensando a dónde apunta todo lo que estamos viendo. Es decir, que no solamente nos quedamos con que acá tenemos el triángulo de potencia y se terminó. Esto se aplica a varias cosas. Bien, esto que estamos acá lo vamos a borrar. Vamos a borrar. Bien, está como en trifásica. Okay. Los motores de imanes con rotores de imanes permanentes se pueden usar en trifásica también. Uno de ellos es el que se usa, el gearless, no me acuerdo cómo se escribe, el gearless, que es libre de escobilla, sería la traducción, libre de escobilla, que se usa en los ascensores. En los ascensores. Y eso lo que tiene es que yo regulando las frecuencias, modificando la frecuencia de las trifásicas, brushless, muy bien. Brushless, sí o no. Y si no, gearless también. Brushless, exactamente. Muy bien. Hernán. Fantástico. Eso se usa mucho en los ascensores, porque tiene muy buen andar y es muy eficiente, los motores esos. Y una de las cosas que sucede es que el frenado se usa para generar, y esa generación puede servir para cargar baterías, para alguna aplicación, sobre todo para luces de emergencia, o para generar calor y qué sé yo. Bueno, es un tema interesantísimo, pero sí. Doy un ejemplo de estos motores. Estos motores también se usan en los motores de tracción de los trenes eléctricos, las máquinas chinas que hay en el tren Roca. Son estos motores con imanes, los imanes de neodimio. Mira, es una muy buena, ¿cómo es? Una muy buena acotación. No tenía bien qué es lo que estaban utilizando ahora los chinos, pero está muy interesante. ¿Y estás trabajando ahí? Sí, el accidente también lo tuve ahí. Sí, estoy en trenes argentinos.
Estoy en el área de locomotoras diésel, ¿no? Pero tengo el dato de que en los trenes eléctricos están usando esos motores de tracción. Bueno, toda esa información vendría sensacional para presentarla en máquinas, ¿eh? Sensacional. Bueno, si la traemos acá también, a mí me viene bárbaro, pero para la cátedra de máquinas vendría genial. Bueno, bárbaro. Bueno, este otro calculito que tenemos aquí, que se refiere solamente a la carga resistiva capacitiva. Este triangulito que hicimos acá está puesto en función de lo que analizamos al principio. Es decir, nosotros supusimos, vamos a hacerlo todo en negro para que... Nosotros supusimos que esta era la tensión U y que aquí teníamos la corriente. ¿Qué suponíamos? Que era una carga resistiva inductiva, porque la corriente no se encuentra a 90 grados, tiene un ángulo fijo. Esta I. Y ahí multiplicamos por U, entonces acá se nos hace más grande, se nos hace S, la protección se nos hace P, en fin. Arrancamos de este análisis. Arrancamos de este análisis. Por eso es que estos dos triángulos tomamos como uno con carga resistiva inductiva, y el 2 lo tomamos como con carga resistiva capacitiva. Ahora bien, presten atención a lo que les voy a decir ahora. La potencia S, ¿sí? La potencia S, como verán, es una hipotenusa. Es una hipotenusa y también se puede escribir como potencia compleja. P más JQ. ¿Está bien? Se escribe como potencia compleja. Hay quienes, para el análisis de los triángulos de potencia, utilizan el conjugado, que esta que es la potencia compleja, el conjugado, que sería P menos JQ. Aquí, si yo utilizo el conjugado y lo marco con un poquito, si yo utilizo el conjugado, esto estaría al revés de los triángulos. Este sería para carga capacitiva y acá sería para carga inductiva. Sería al revés. Bueno, hay quienes el cálculo lo utilizan con la potencia compleja. Bien. Para representarlo, para compensarlo, utilizan el diagrama de potencia. No se asusten si ven en algún manual que les hace el triángulo al revés. Lo único que yo tengo que saber es qué carga tengo. Digamos, cómo lo dibuje el triángulo. Yo al triángulo lo puedo dibujar de esta manera, de cualquier otra, y acá le puedo poner que esto es inductivo. Y ya está. No necesito nada, estoy escribiendo este concepto, la potencia compleja conjugada. Ahora bien, ¿para qué otra cosa me servirá la potencia compleja? Para lo siguiente, si yo tengo varias cargas puestas, varias cargas dispuestas, y tengo los valores de potencia de todas estas cargas que tengo dispuestas, cuando yo hago
la potencia S1, la potencia S2, la potencia S3, yo tengo que S1 puede ser igual a 10 más J5, ¿sí? Y todas las demás son sumas. Pero ¿qué pasa? Tienen distintos componentes, entonces tengo que sumar la parte real y la parte imaginaria con su signo, porque puede ser menos J5, con su signo para obtener en realidad el valor real de la potencia total completa, ¿sí? Pero con su parte real y su parte imaginaria sumada en forma diferente. ¿Mm? De ahí es que cuando yo calculo en definitiva el S total, tengo tengo eso. Es una de las formas de calcular. Lo que nosotros vamos a utilizar es vamos a sacar la impedancia equivalente y de ahí vamos a sacar la impedancia de cada una y de ahí vamos a sacar qué vamos a utilizar para disminuir este ángulo phi visto desde la fuente. Es lo único que nos interesa. Sí. La potencia equivalente a la potencia total de todo el circuito es la suma de cada una de las potencias de los componentes, no importa que estén en paralelo o estén en serie. No, lo que pasa es que son cosas, digamos, ¿qué es lo que sucede? La potencia activa P, ¿sí?, es la componente en el eje horizontal de la corriente. Pero si yo tengo muchas resistencias puestas, yo tengo la fuente así, tengo muchas resistencias puestas, no importa que esté en serie o paralelo, todas estas que acá tiene un P1, acá me consume un P2, ¿qué va a ser el P1, el P2 y el P3? Van a ser la U que tiene acá, la I que circula por acá, coseno de phi de esta impedancia. Acá, esto es lo mismo de cada una. Y todas estas P salen de la fuente, y no vuelven más. En cambio el Q, ese es el que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque el Q puede tener más, menos. O sea que no es una suma tan lineal a la cuestión. Bien. Perfecto. Seguimos. Bien. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? Sí, una consulta explicando recién. ¿Podríamos, en este caso, sumarlas a todas, a las P, porque todas serían potencias disipadas? Claro, totalmente. Es lo que no regresa a la fuente. Nosotros, el tema con el reactivo es que se intercambia con la fuente. En cada semiciclo pulsa doblemente. Entonces tenemos ese tema con el Q, que va y viene, va y viene. Bueno, ahora tenemos cargas con bajo factor de potencia. ¿Qué quiere decir eso? Las cargas con bajo factor de potencia quiere decir que tienen un phi muy grande. Estamos hablando siempre de cargas lineales, no hay ninguna alinealidad. Es decir, que la corriente sigue siendo de la misma forma que la tensión de alimentación. Es decir, si es una senoide, sigue siendo una senoide la I. Si es una senoide la E, es una senoide la I. Bien.
Es decir, en un circuito podemos encontrar cargas que tienen muy bajo factor de potencia, ¿eh? ¿Y a qué le llamamos un factor de potencia bajo? Es cuando el phi es muy grande. ¿Y cuando el phi es muy grande? Y arriba de los 40 grados ya es muy grande, ¿eh? Estamos hablando de cargas inductivas resistivas. Entonces, una de las cosas que decimos que tenemos que tener presente es que, por ejemplo, si acá tenemos un medidor, ¿eh? El medidor, tenemos un transformador, tenemos los fusibles cables, ¿eh? Tenemos un interruptor principal. Este interruptor principal, de acá también saldrían otros interruptores secundarios, a otros lugares. Pero estamos viendo solamente una carga que está puesta, por ejemplo, puede llegar a ser una hilera de maquinarias o un piso de oficina. Bien. Entonces, el medidor nos mide P por tiempo. Nos mide energía activa. ¿Sí? ¿Por qué nos mide energía activa? Bueno, ahora los medidores nos miden todo, ¿no? Energía activa, reactiva, aparente, lo que sea. Pero en realidad, lo que más nos interesa como distribuidor de la energía es esta energía activa. Porque ¿qué es lo que sucede? La energía activa se produce y se consume. Desde el generador puesto en donde sea, en el chocón o en donde sea, la energía activa se genera aquí y va directamente a la carga, y en la carga se consume. Y punto. ¿Se consume en qué? En hacer girar un motor, en prender una lamparita, en prender una computadora, en prender una heladera. Se consume. Se consume. Se convierte en trabajo mecánico, o en trabajo eléctrico, o en lo que sea. Bueno, pero ¿de dónde sale esto? Bueno, sale de lo siguiente. Este generador tiene un rotor que gira. Ese rotor que gira, como vimos, como comentamos recién hace un ratito, tiene la particularidad de tener el rotor bobinado, que todos ellos están vinculados de una determinada manera a un circuito donde yo tengo una resistencia variable y acá tengo una fuente de continua. Perdón, esto es así. Con una flechita así, es la resistencia variable. Entonces voy variando esta R y voy generando una corriente a este rotor que se llama corriente I de excitación. Eso me genera polos, pero polos como si fuesen imanes permanentes, exactamente igual. Lo que sucede es que yo tengo el bobinado hecho, le hago circular la corriente y aquí se establece un campo fijo en el rotor. O sea que acá voy a tener un norte, acá voy a tener un sur, acá voy a tener un norte, acá voy a tener un sur en el rotor. Yo a esto lo tengo enganchado en lo que puede llegar a ser, qué sé yo, unas paletas
donde acá viene el vapor, por ejemplo, impulsa las paletas. Y esto gira. En el estator, por su parte, en el estator, tengo los arrollamientos trifásicos, R, S, T, que van generando, que van recibiendo que este campo está rotando y si van induciendo las FEM correspondientes. Por lo tanto, aparecen las tensiones inducidas en cada una de esos arrollamientos. Van apareciendo las tensiones inducidas porque el campo ese se va moviendo. Es decir, que lo que está sucediendo es que estoy teniendo, en función del número de vueltas, la variación del flujo con respecto al tiempo. Este flujo, que es igual al campo por el área de la bobina, lo que yo, en lugar de estar variando este campo, estoy variando el área de la bobina porque estoy girándolo, estoy girando el campo. Entonces, de ahí se me induce la FEM. Entonces, como ahí se me induce la FEM, yo tengo tensión. Lo hago mover a esto y tengo tensión. Pero cuando a esto, a este circuito, le exijo potencia activa, aquí se produce una fuerza contraelectromotriz que si esto gira para este lado, tiende a girar para el otro lado, es decir, tiende a frenarlo al otro. Entonces necesito más caudal de vapor para mantener la velocidad constante. ¿Por qué quiero mantener la velocidad constante? Porque la frecuencia de 50 Hz yo la tengo que mantener constante para la generación. Entonces, como la velocidad que tiene, si tiene 4 polos, eso va a girar a 1500, se van a inducir 50 Hz en el estator. Una frecuencia de 50 Hz. Cuando tiende, por consumo de P, a frenarlo, esta frecuencia empieza a bajar. Empieza a disminuir la frecuencia. ¿Qué sucede? Hay generadores distribuidos en la red, generadores que regulan frecuencia. Son generadores que acá van sensando la frecuencia y van inyectando en función de una variación de frecuencia determinada, van inyectando una variación de combustible, o si es combustible porque se quema fuel oil, o porque ahí el combustible por ahí puede ser el agua, tiene que abrir un poco más la compuerta, o si es vapor, tiene que aumentar el caudal de vapor, para que esta diferencia de frecuencia sea la que está estipulada. Es decir, en nuestro sistema interconectado nacional hay generadores que sensan frecuencia y regulan frecuencia. Los especialistas en regular frecuencia son los que se denominan centrales térmicas, porque es más rápido abrir una válvula, o pueden llegar a ser a gas, puede llegar a ser a fuel oil, pero la más rápida de todas es la que puede abrir más caudal de vapor. O sea, responde en ese detalle más instantáneo. No todos regulan en frecuencia y preferentemente son las centrales térmicas que regulan en frecuencia. Por eso, a nosotros nos cobran la energía activa. ¿Por qué nos cobran la energía activa? Porque la energía activa está relacionada con lo que nos sale entregar esa potencia. O tengo que aumentar combustible, o tengo que aumentar el caudal. Lo que pasa es que si aumento el caudal tengo que aumentar temperatura de distinto en algún lugar seguramente,
por lo tanto, de alguna manera le tenés que quemar combustible también, de alguna forma, o hable de combustible de caudal, o en el caso de caudal solamente las hidroeléctricas, tendría que abrir un poco más la válvula. El tema con las hidroeléctricas, que las hidroeléctricas tienen un pequeño delta T en la relación cuando yo abro el caudal, la potencia que me entrega. Es como que tiene un pequeño desplazamiento, es como que le cuesta más regular la potencia. Generalmente la hidráulica se utiliza para entregar grandes potencias de base, se dice, o sea, siempre igual, no regulo en frecuencia. Pero puede haber hidráulicas chiquitas que puedan hacer este trabajito con este delta T chiquito, digamos, que lo puedan resolver. Pero ese caso, por eso es que nos centramos ahora en este angulito, que en definitiva nos habla de este lugar, que es el que nosotros debemos convertir en una potencia útil. Es decir, que nosotros transformamos eso en algo. El Q lo necesitamos porque en realidad, si no tenemos variaciones entre el campo eléctrico y el campo magnético, no tenemos la transmisión de la energía. No tenemos la transmisión de la energía. Es decir, que esto se llama vector de Poynting, pero lo mismo que se analiza en antenas como vector de Poynting, la variación de campos eléctricos y campos magnéticos en forma, es como que es la propagación de una onda electromagnética, la potencia, lo que está perpendicular a estos dos que van cambiando el sentido, este va cambiando para acá, este va cambiando para acá, que va generando como si fuese un tirabuzón. Esto, que se denomina vector de Poynting, eso es lo que, en definitiva, en transmisión de la energía, nosotros lo necesitamos conocer muy bien, porque de ahí es donde surge el costo de la energía que nosotros tenemos. Más allá de lo que nos salió en la instalación, porque para transmitir la energía hay que mantener las líneas de alta tensión, las líneas de baja tensión, en fin. Pero más allá de ese costo, lo que tenemos es el costo de generación, que ese es variable, porque en función del combustible que consumimos. Dicho esto, eso es lo que cobramos en el medidor, la energía activa, pero también el medidor nos habla si realmente acá tenemos un coseno de phi muy bajo o un ángulo phi muy alto. Cargas fuertemente inductivas. Francisco dice gira a 50, 60 Hz. Sí, bueno, hay generadores, nosotros 50 Hz, o sea, tiene 90 polos un generador y va a girar a la velocidad que corresponda a 50 Hz, porque nosotros tenemos transmisión en 50 Hz. Bien, estábamos con el consumo de la energía activa. Bueno, pero eso es solamente la proyección de la corriente en esta parte, en la I coseno, que tenemos acá, coseno de phi. Es esa parte, pero nosotros tenemos una I acá más grande, que esa I más grande es la que circula por todo este lugar. Esta es la I lo voy a poner así entre paréntesis, que está dentro de la potencia aparente, que es un módulo más grande de corriente. Como todos estos elementos tienen resistencia, aunque sea chiquita, tiene resistencia,
En toda esta instalación yo voy a tener un I cuadrado R, que va a ser temperatura que va a levantar todo esto. ¿Sí? En el transformador, los fusibles, los interruptores, etc. Entonces, yo actuando sobre esta corriente, disminuyéndola, fíjense, es cuadrática la bajada de corriente. Disminuyendo, es decir, provocándole un ángulo diferente a ese, haciéndole este phi más chiquito, haciendo esto voy a lograr de que la corriente que circula por acá sea menor que esta que circulaba en un principio. Bien. Este medidor, en el estado primario, me mide tanto la potencia útil que tengo en cada una de las cargas aquí, más las potencias de pérdidas que yo tengo por los I cuadrado R. Quiere decir que esa potencia total por tiempo me va a dar la energía activa que voy a medir. Quiere decir que esto me lo van a terminar cobrando, si yo tengo una planta. Quiere decir que voy a tener que hacer más eficiente mis cargas para, en realidad, que la potencia que yo estoy pagando, o la energía que yo estoy pagando como consumo de activo, sea más vinculado a lo útil que estoy teniendo. Simplemente, eso viene en la aclaración de esta lógica. Bueno, las cargas que se presentan como fuertemente inductivas, acá tenemos un pequeño ejemplo. Fíjense, acá tenemos lo que es P, Q1, lo que es P, Q1, S1 y P, el estado inicial de esta carga, lo que tenemos aquí, es el estado inicial. Aquí tenemos I1, P, o P1, que es lo mismo, P igual a P1, y también tenemos un Q1, que como ustedes saben, el Q1 va en un semiciclo hacia la carga y de la carga en otro semiciclo va hacia la fuente. Esta I1 es la que se encuentra aquí. Esta es la I1 que yo tengo acá. Ahora, la fuente va a ver esta corriente, no esta corriente que está acá, sino va a ver esta corriente, que tiene en cuenta el fenómeno del alto desfasaje que hay entre la tensión y la corriente. Entonces, fíjense, si nosotros a esto le ponemos un capacitor, es decir, que el Q tiene el otro sentido, le ponemos el capacitor, el QC, aquí, a esta carguita que tenemos, este capacitor le va a entregar un poco de Q a la carga. El Q que le entrega va a ser el Q2 más el QC, va a ser el Q1 que va a haber. O sea, sigue viendo el mismo Q, porque la carga necesita este Q, porque lo necesita para funcionamiento. Lo que sucede es que en lugar de dárselo con la fuente, parte de ese Q, se lo damos con un capacitor. Entonces logramos que el Q2 nuevo, el que va a ver la fuente, va a ser más chico, que el I2 que va a ver la fuente va a ser más chica, y
el phi que va a ver la fuente va a ser más chico también. Esa es la idea de ponerle un reactivo a la carga. Sí, creo que hay alguien que quiere preguntar algo. Sí, la potencia aparente va a estar en fase con, o sea, va a tener el mismo ángulo que la intensidad, por lo que puedo entender. O sea, que la corriente... Claro, porque vos fíjate que lo expliqué anteriormente, nosotros este fasorial de P y Q y S lo sacamos a partir de considerar el desfasaje que había. Vamos a hacerlo con... Nosotros dijimos, esto sí, dijimos, uno acá, el otro acá, esto es I, y esto es U, ¿verdad? Ese es el factorial que teníamos. Si nosotros multiplicamos a I por U, obtenemos S. Entonces, simplemente esto se agranda y se convierte en S. Claro, La proyección acá se convierte en P, que es lo que tenemos acá, ni más ni menos, que es lo que tenemos aquí. Claro, ahí lo que yo no termino de entender es cuando yo multiplico la corriente por la tensión, cada una no tiene su propio ángulo de desfasaje, o yo estoy No. tomando Estos son valores eficaces. Ah, Valores eficaces. Ah, perfecto, perfecto, ahora sí. Son Ahora valores sí, eficaces. gracias. Exactamente. Si yo tengo que representar esta corriente, la tengo que representar como el valor eficaz por E a la J ponele 60 grados. Negativa. Esto sería la corriente I1, por ejemplo. ¿Sí? Pero yo lo que veo aquí en el factorial es I. Este 60 ya lo puse acá. ¿Está bien? Claro, sí, no entendía eso que en el fasorial se ponía en eficaz. Claro, Pero ya quedó claro. Porque yo cuando hago U por I, coseno de phi, ya lo tengo el ángulo. Está en el coseno de phi. Ya hice la proyección. U por I, seno, ya hice la proyección. Ni U ni I van por E a la J. No, esto no va. Son valores eficaces. Lo que yo tengo tanto en P, en Q, como en S, son valores eficaces. Lo que yo tengo tanto en P, en Q, como en S, ya lo tengo incorporado al ángulo. Pero son valores eficaces. Son módulos. Los U y I que utilizo. Bien. Sí, eso a veces se genera una confusión. Muy buena la aclaración. Bueno, hasta luego, después, ¿cómo venimos? Sí. No, la verdad no termino de por qué la corriente I2 y Q2 y sigma. A ver de nuevo, que se cortó. Milagros. ¿Alguien escuchó a Milagros? ¿La consulta? Sí. Ahí lo que, bueno, por lo que entiendo es agrega un capacitor para bajar el phi, ¿no? De phi 1 pasamos a phi 2. ¿Qué se busca? ¿Directamente anular el phi 2 o algún... No. El estado inicial que tenés, vamos a aclararlo bien, con algún colorcito que no esté presente aquí, con un violeta. El estado inicial que tenés es este y este Q. Es el estado inicial. Es P, Q1
S1. Vos tenés este ángulo, Φ1. Vos inyectándole el capacitor, esto es lo que ve la fuente, de alterna. Ve esto. Esto, el Q lo ve que va y viene, y el P va y no vuelve. O sea, al P, digamos, lo tiene que entregar sí o sí. No tiene escapatoria. Yo con el capacitor lo que hago es disminuir este Q que ve la fuente. Entonces lo que ve la fuente va a ver este nuevo S2. Y va a ver este Q2. Esas dos cosas va a ver la fuente. Pero este S2 y este Q2 van a ser más chicos, lo que ve la fuente. Lo que sucede en el circuito, sobre todo en Z sigue viendo Q1 y S1. Lo sigue viendo. Pero ¿qué pasa? Parte de ese Q1 se lo está entregando el capacitor. Entonces, por eso que la fuente ve una potencia reactiva menor. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. ¿Esto se aplica para cualquier tipo de impedancia o en este caso estamos hablando de una impedancia resistiva inductiva que le agregamos un capacitor? No. Solamente para, digamos, nosotros podemos compensar, es decir, lograr que haya un Phi ligeramente inductivo en cargas resistivas, inductivas, que son las que por mayoría existen en baja tensión, pero realmente existen también cargas resistivas capacitivas que también se compensan con un inductor. Es decir, tanto... ahora, ¿qué sucede? En baja tensión, las cargas son preferentemente inductivas resistivas. Son la gran mayoría. Un motor, un compresor, son lo que tenemos, un ventilador, un aire acondicionado. Son preferentemente esas. Bueno, a ver, tenemos un problema de comunicación con Milagros. A ver si puede escribir, si aguantan un cachito, que Milagros escriba la consulta. Ahí creo que más arriba dijo que, Escribió, profe, está más arriba. que no entiende por qué I2, Q2 y sigma 2 se reducen. Ah, bien. Bueno, vamos a ir por parte, dijo Jack. Milagros, ¿me escuchás bien? Bueno, inicialmente, en este circuito, vos tenías, eso quiero saber si lo entendés, tenía P Q y S. P, Q y S. P, Q1, le pongo 1 porque es el estado inicial, S1. Yo analizo el circuito este con esta impedancia que puede llegar a ser una máquina que tengo que instalar y me dice que me consume este Q, este I1, porque
yo tengo que P va a ser igual a U por I1 coseno de phi 1. Ah, me olvidé de poner esto. Este es el phi 1. Que el Q va a ser igual a U por I1 seno de phi 1. Y que el S, esto es I1, y que el S va a ser igual a U por I1. ¿Está bien hasta ahí, Milagros? Bien. Ahora, lo voy a cambiar de color. Tic, 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 tic. Lo voy a cambiar de color. Ahora, si yo le pongo un capacitor aquí, a este en paralelo, ahora acá se va a almacenar, pero carga capacitiva, digamos. Entonces, va a haber una intervención del capacitor que me va a llevar, va a ser al revés, y va a anular toda esta parte de Q1. La va a anular. Lo único que me va a quedar es esta partecita que está aquí de Q2. Lo que yo le llamé Q2. De la parte inductiva solo me va a quedar esta parte, Q2. ¿Hasta ahí venimos bien? Quiere decir que la fuente ahora no va a ver este S1 que está acá. Este S1 no lo va a ver. La fuente va a ver este S, que lo llamamos S2, que va a estar P, va a estar Q2, y va a estar S2. Pero la tensión no la modifiqué. U sigue siendo la misma. Entonces lo único que modifiqué fue la corriente que entrega la fuente. Por eso la I2 va a ser más chica, porque este vector se me hace más chico. A tensión constante, este vector tiene que ser solamente reducción de corriente. No puede ser otra cosa. La tensión no modificó. Tal es así que P1, que es igual a U por I1 coseno de phi 1, va a ser igual a U por I2 coseno de phi 2. Acá voy a tener phi 2. En las potencias, P1 va a ser igual a P2 y va a ser igual a P. Eso se mantiene constante. Yo no estoy tocando U. Y S1 va a ser igual a U por I1 y S2 va a ser igual a U por I2. Y para que S1 sea más grande que S2, para que S1 sea mayor que S2, no cabe otra que I1 sea mayor que I2. ¿Listo? Bien, genial. Porque por ahí meto muchas palabras y se confunde el... Listo. Bien, ahí estamos. O sea, que en definitiva, si nosotros logramos que en esta carga que está acá, hacer que el phi baje, la corriente que va a circular por acá va a bajar también. Ese valor eficaz que va a circular por los cables, por el transformador, por el medidor,
también va a bajar. Entonces, como este medidor me mide la energía activa de la carga más la energía activa de las pérdidas, estas pérdidas ahora van a bajar y por lo tanto esto que va a ser la energía medida, la energía medida también va a bajar. Estoy tocando en esa, en las pérdidas. Estoy haciendo más eficiente la instalación. Hace menos calor en el galpón. Bien. 6. Y acá tenemos el análisis ya matemático. Primero hicimos un análisis físico de lo que sucedía en el circuito y ahora hacemos el análisis matemático. P igual a P1 igual a P2 y 1 como dijimos hoy, E igual a P2 e igual a P. Y ahí sacamos una relación, igualando las P, sacamos una relación, fíjense, importante, relación que tenemos aquí. Fíjense, quédense con la mirada acá, no sigan para abajo, quédense acá, quedémonos acá. Fíjense, I2 puede ser un porcentaje de I1. Es decir, hay una relación de cosenos entre ellos. Pónganle un coseno muy bajo, 0.2, por I1, que ese sería un coseno de phi bajo, o sea, un phi muy grande, sobre un phi muy grande, sí, bien digo, y el coseno de phi 2, vamos a poner que lo queremos llevar a 0.9. ¿Sí? Entonces, esto va a ser I2. Si hacemos esta cuentita, vamos a poner en lugar de 0.9, vamos a ponerle 0.8, por ahí es más fácil. O le ponemos 1, vamos a suponer que le ponemos 1 derecho viejo. Quiere decir que el 0.2 de I1 es I2. O sea, que solamente, ¿qué cosa? ¿Qué porcentaje sería? El 20%. Profe. El 20% de I1 sería I2. Si logramos poner cercano a 1 el coseno phi. Es decir, si que con QC lo llevamos hasta arriba, hasta donde tengo la letra P acá, logró un phi 0. Es decir, es phi 0, el coseno de 0 es 1. Entonces, logro bajar un porcentaje importantísimo de la corriente. Bueno, fíjense que esto es cuadrático. O sea, si yo tenía I1 al cuadrado por R, que era igual a un P de pérdida determinado, P de pérdida 1, ahora que voy a tener un I2, que es el 0,2 al cuadrado de I1, voy a tener el estado de pérdida 2. Fíjense que esto se me hace 0,2 por 0,2, eso se me hace mucho más chico. Bien. Entonces, aquí puedo decir un porcentaje de la corriente. Quiere decir que si yo acá digo, bueno, ¿cuánto puedo bajar la corriente? La corriente es de 100 amperes. 100 amperes. Bueno, ¿la puedo bajar a 5 amperes? Y no lo sé. Porque tengo 100 amperes, ¿con qué coseno phi? Y con un coseno phi 0,5. ¿Existe un coseno de phi 2?
que me haga bajar la corriente a 5 amperes, y va a encontrar que no existe, porque tiene que ser quizás sea mayor que 1. Entonces, de esa manera, por ahí no se nos da, va a tener que ser mayor que 1 para que nos dé eso. Entonces, ahí no se va a poder reducir a 5 amperes. Entonces, puedo sacar un máximo, que puede decir, más que esto sea 1, no va a suceder. Y es recomendable, ahora vamos a la parte técnica, es recomendable que que llevamos quede ligeramente inductivo, que no lo pasemos para el otro lado a ese, no lo pasemos para el otro lado, que pongamos un capacitor hasta acá, no lo pasemos para ese lado, porque se pueden generar sobretensiones en el resto de los aparatos que están conectados. Por eso es que se toma ligeramente inductivo. Bien, siguiendo con esto, el QC que necesitamos para llevar a este coseno de phi2 es este que está acá. Es Q1 menos Q2. Bueno, si hacemos el QC y reemplazamos hacemos un biribiri matemático acá, nos queda esta expresión. Que esta expresión nos da que la potencia reactiva, capacitiva que tenemos que entregar cumple con la potencia activa del circuito por la diferencia de las tangentes de los ángulos que tenemos. Entonces, una vez que sacamos el QC, teniendo en cuenta esta expresión, vamos a llegar a esta expresión. Que la capacidad que necesitamos va a ser el QC, que vamos a requerir para entregarle a la carga, dividido U al cuadrado sobre 2pi F. F es siempre 50 Hz. Para nuestros casos es siempre 50 Hz. Entonces, esta es una expresión que está acá, que se usa, muchísimo se usa esta expresión. Se usa muchísimo. Si no, directamente pueden sacar Q1, pueden sacar Q2, hacen la diferencia entre Q1 y Q2 y obtienen QC, es lo mismo. Pero esta expresión que está aquí se utiliza mucho en la bibliografía y en los manuales técnicos, ¿no? Bien. Ejemplo. Tenemos la tensión, tenemos una impedancia, ¿y qué nos dice? Dado una carga que consume una corriente de 30 amperes, con un atraso de 74 grados, ¿qué quiere decir eso? Si está en atraso, está hablando de la corriente, que la corriente está en atraso con la tensión. Determinar el valor de la capacidad que garantice que el coseno de phi sea 0,86. Bueno, este valor de 0,86 es lo que recomiendan las prestadoras del servicio. Es decir, yo cuando tengo todo el cálculo, discúlpenme que venga para acá atrás, cuando yo calculo la sección de este cable, la sección de este cable, la sección de este y de este, lo calculo para un coseno de phi de 0,86. Entonces toda la instalación, el transformador y todo lo que sigue para allá, está calculado para esto. Cuando yo me paso, que es más chiquito, esta corriente por supuesto aumenta
y yo debería modificar la potencia que me entrega mi transformador, o quizás tenga que modificar la sección de los conductores. Es decir, cambiar la instalación. Para lo cual, eso es totalmente antieconómico. No voy a calcular la instalación, no voy a hacer mi instalación para que después ponerle cable más grueso. Es una locura. Entonces lo que voy a hacer es analizar la carga, como en este caso, y ver qué capacidad puedo meterle a esta carga, que es la que me retrasa en 74 grados una corriente de 30 amperes, que me garantice 0,86 de cocido. La alimentación es 220 a una frecuencia de 50 Hz. Bien, ¿qué deberíamos hacer aquí? Bueno, sabemos qué corriente va a ser, ya tenemos el ángulo. Si hacemos el coseno de eso, tenemos el ángulo 1, tenemos el ángulo 2. El ángulo 1 lo tenemos, 74 grados. Así que con eso hacemos todos los cálculos. Acá está hecha todo en detalle de cómo sacar cada una de las cada uno de los valores. Φ2, el ángulo Φ2 para el arcocoseno me da 30. Bueno, el P es este que se mantiene constante, y después sacamos el Q del capacitor. Con el valor del Q del capacitor que necesitamos, calculamos la capacidad que tenemos que ir a comprar. La capacidad que tenemos que ir a comprar son 346 microfarads. En alterna es una guasada de capacidad. Pero para los fines pedagógicos no sirve esto. Es decir, fíjense que tenemos 5,3 kilovolt-ampere reactivos. Un banco de capacitores de aquellos es esto. Entonces, bueno, la consulta. Sí. Esto comúnmente, ¿qué pasa? En una industria, o sea, en una casa es imposible, ¿no? Esto es una fantasía lo que acabo de hacer. Es solamente para que vean el cálculo de las cosas, cómo se llega. Yo no puedo ir a un almacén y comprar un capacitor de 346 microfaradios, 400 volts de tensión. No puedo, porque no existe. Tengo que comprar un banco de capacitores. Lo tengo que mandar a hacer o hacerlo yo. Lo cual es una barbaridad. Pero en una casa necesitamos 30, 50, 60 microfaradios. Por eso lo tenemos. Pero en la casa hay que tener en cuenta que hay elementos que se conectan que son residuos puros. O sea, lo que yo voy a compensar, o le voy a poner un capacitor, es aquella carga que me provoca el mayor reactivo. Voy a bajar el total, pero lo bajo compensando esa carga muy puntual. Si en la industria lo puedo hacer, es mejor ir compensando puntualmente. Porque ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo en una carga, en una industria, tengo el transformador, vengo con los cables, llego al tablero principal. Del tablero principal están las distintas conexiones. Perdón, acá no le dibujé una llave principal. Bueno, acá están las distintas
conexiones que infinitas, siguen, va, infinitas no, un número determinado. Y esto va a distintas cargas. Y se lo voy a dibujar así con tierra porque me gusta más. Eso va a distintas cargas. Cuando nosotros ponemos el banco de capacitores aquí, todas estas cargas están afectadas. Entonces, yo a ninguno de estos cables que están acá le he bajado en realidad la corriente, le estoy inyectando de acá, o sea que si acá tengo corriente que me genera calor, me sigue generando calor. Esto se sigue calentando, esto que está aquí se sigue calentando, todo se calienta. Y a lo mejor es por un par de cargas que tengo en alguno de estos lados. O sea que acá, en esta carga, que hay varias cargas más, hay alguna carga que me provoca un Q grande, acá hay alguna carga que me provoca otro Q grande, y así siguiendo. Entonces voy a cada una de estas cargas, que están en paraderitos, ¿sí? Esta agarro, la hago acá, la dibujo acá, y si es esta la carga responsable, acá pongo un capacitor. Y se llama compensación parcial. Cuando esta carga se conecta el capacitor. Y entonces me compensa este gozo. Y no afecto al resto. ¿Pero por qué no afecto al resto? Porque si en realidad se me desconecta esta carga y me queda el capacitor conectado, alguna de estas cargas, entre este punto y este punto, pueden recibir la tensión del capacitor, para lo cual esto se puede llegar a dañar por sobretensión. Esa es la aclaración que les quería hacer. Bien. Profe, una pregunta. Este caso es muy exagerado, no sé quién me lo preguntó, esto es muy exagerado, pero para que se tenga una idea. Sí. Cuando tenemos una carga que es resistiva capacitiva, ¿se hace el mismo análisis a la inversa o no es necesario? Se hace lo mismo Claro, con un inductor, se hace lo mismo, pero con un inductor, y se lo da. En baja tensión no existe esa posibilidad. En baja tensión las cargas son preferentemente inductivas, resistivas. Perfecto, ¿Vamos? gracias. Pero sí existe compensaciones en alta tensión existen compensaciones, pero no, en algún otro momento me detengo y le explico el tema de transmisión en alta tensión, pero no quiero meter en el medio eso porque si no le estoy sumando cosas y quiero que se me concentren puntualmente en lo que estamos haciendo. Bien. Entonces, finalmente, para terminar con este análisis de compensación, tenemos el análisis, y esto viene bien para mirarlo, en corriente. Hacemos el circuito en corriente, fíjense, paso de I1 a I2, porque pasé de Fi1 a Fi2. Sí, esto se sube. No, Feliz. Creo que está. El aula queda grabada y el power está. No, me tengo que fijar, pero creo que está. Porque es de agosto del 2020, así que está. Ah, ¿te pareció no verlo? Bueno, por ahí lo subimos. Por A, B, C o D, no sé, pero no está. O quizás en una de esas. No está. Después pasa el audio, seguro, no pasa nada. Bueno, listo. Bien, entonces, en corriente lo vimos. Fíjense,
en cada semiciclo, recuerden lo siguiente. Recuerden, tenemos la tensión, Profe, ¿podría repetir todo de nuevo lo de potencia porque se cortó todo? todavía no lo terminé, lo de potencia. Lo único que dije en potencia, en esta placa, es que en potencia hay que darle una vueltita más para potencia. Y hay que tener en cuenta de que Q2 va y viene, o sea, la fuente ve una carga que es todo esto. La fuente ve una carga de todo esto. Y lo único que ve de Q es este Q2, que va y viene. Entonces, lo que quiero hacerles acá es el dibujito para que nos recordemos, más o menos, lo que es corriente y lo que es aquí tenemos esto es I de T, ¿sí? En el estado Q2, o sea, lo que ve la fuente, y esto que está aquí, esto es U de T. Bueno, lo puse como B de T, pero dejémoslo así no lo hago demasiado aquí. Esta potencia, hay una parte de la potencia, recuerden ustedes, hay una parte de la potencia que fíjense, de acá a aquí, las dos van a estar ligeramente, esta viene por acá, y esta acá es positiva. Quiere decir que el producto de esas dos, acá voy a tener un lóbulo negativo. ¿Sí? Después crece, viene acá y pasa por cero. ¿Sí? Pasa por cero. Acá vuelve a tener el mismo lóbulo que tenía antes y acá, como los dos son negativos, vuelve a crecer y crece positivo. Esta que está acá es la potencia instantánea. P instantánea. Esto que tenemos acá, que va a haber un pedacito aquí que va a ser igual, un pedacito aquí que va a ser igual que esto, que va a ser el Q, este va a ser el Q2, que va a fluctuar entre la carga y la fuente. Esto, lo que me quedó todo positivo, va a ser el P, el P, el Q que va a estar el P medio, todo es positivo, los lóbulos que están acá arriba son todos positivos, va a haber un P medio que va a ser la potencia activa. Esto, el P medio, o el valor medio de esa potencia instantánea, va a ser la potencia activa. Recuerden esto, que lo vimos cuando vimos la potencia instantánea. Entonces, va a haber una parte de la energía que va a haber la fuente que va y viene, en cada semiciclo. En cada semiciclo va a pulsar doblemente. Va a pulsar doblemente. El reactivo que va a haber. Entonces, lo que sucede aquí es que este pedacito que está acá va a ser más chico, porque es Q2,
que cuando era Q1. Porque cuando era Q1, como esto era más inductivo, estaba corrido la I, estaba más corrida, vamos a suponer que la I, en lugar de ser esta, hubiese sido esta I, el lóbulo acá sería más grande. ¿Se entiende? Ese es el Q1. Se corta ahí. ¿Ahí escucharon? Yo lo escuché bien, pero... Ah, bueno. Bien. Es decir, lo voy a borrar todo esto porque es demasiado lío. Es decir, que este Q2 se me quedó más chico. Lo que le falta para cumplimentar y que realmente necesita la carga es tanto P necesita la carga como Q1. A esa parte que le hace falta, se la entrega a QC y completa Q1. Es decir, que Q1 va a ser igual que, queda feo con este color, el Q1 va a ser igual al Q que me entrega el capacitor más el Q2. Ahí completa el Q1 que tiene. Cuanto más reactivo le estoy entregando, más chico va a ser el Q2 para completar el Q1. Lo que sí no hago es que el QC sea igual que el Q1. No se hace eso en compensación. Está, ¿cómo es? No se toma como práctica eso, porque por ahí queda el capacitor conectado cuando la carga se desconecta, y ahí tengo todo hay una falla y tengo tengo problemas con las otras cargas. Hernán me pregunta, ¿eso sería en módulo? Vos me decís por el signo. Exactamente, sí. Por el signo. No estoy analizando el complejo, estoy analizando el valor vectorial de los Q. Así se hace. Bueno. Colorín colorado, esta parte de Q, de P y de S se ha terminado. Les queda hacer la práctica. Hay en algunas plantas fabriles que realmente no conviene hacer, o sea, les resulta más complejo hacer compensaciones individuales. Le resulta realmente complejo porque la planta se compró a llave en mano, y bueno, y algunos toman, como los cables le dan y todo le dan, toma la compensación bien desde el tablero general y toman para ahí para que realmente no les cobren multa por estar con un factor de potencia muy bajo. Lo que hace, se cobran multa. Lo que sí, sí. Sí, así, después le hago la pregunta. Cuando yo estoy excedido en ese consumo de reactivo, me piden bajarlo, que adecue la instalación para bajarlo, o van multas. Se cobran multas por exceso de reactivo, porque eso incide directamente en la instalación
en lo que yo tengo que invertir como proveedor de energía en la instalación. Es decir, un transformador de media a baja tensión o de media o de alta a media, tengo que fijarme en eso. Por eso es que no se puede estar en falta con ese factor de potencia. Ahora sí, la pregunta, ¿de quién era? ¿Hernán? No. No, Marcos. Marcos. Sí, el consumo fue 0,86. ¿Ese valor de dónde sale? El valor de 0,86 está reglamentado por las ordenanzas y por el concepto de, digamos, los cálculos, los procedimientos de cálculo para todas las instalaciones se hacen para ese coseno de phi, 0,86. Eso está por norma, digamos, está normado. Ahora, tiene que ser 0,86 lo que yo tengo en mi casa, en la industria, lo que sea. No, puede ser 0,8, puede ser 0,79, digamos, no hay mucha variación en eso, pero se busca que sea 0,86. Por eso pusimos 0,86. Claro, entiendo que sea por normativa, pero ¿por qué un valor tan exacto como norma? O sea, ¿por qué no pusieron 0,9? A eso es lo que voy, o sea, en 0,86 sale de un análisis, pero no sé de... No Sí, entiendo. sale de... Sí. Sale de un análisis de 0,86 o 30 grados. Lo que pasa es que si no, viste, los grados te dan 30 y algo. En realidad, si vos haces el coseno de 30, que es lo que debería ser, o sea, 30 grados sería la definición. Pero si vos haces 30 grados, fíjate que el coseno te da un valor. Entonces, con 0,86 es como que quedó, por más que sea 30 y un poquito, queda más, más ¿cómo podría decir? Más normado, digamos. Porque si no tendría que poner, tendrían que ser ángulo 30 grados, pero no, pero lo definen como factor de potencia, coseno phi. Bueno, ¿alguna otra pregunta más sobre este tema? Bien, ¿alguna pregunta? Quedó todo claro, profe. Nada, como para cerrar con lo que había comentado el muchacho de por qué es el 86 un número tan específico, como para cerrar, en realidad se puso el 3, o sea, lo que dijo usted, se puso el 30 y bueno, de ahí sale el 086, así que bueno, buenísimo. Bueno, yo antes que me hicieran la pregunta, se me había cruzado algo por la cabeza. Ah, sí. Hay un análisis que lo vamos a hacer posteriormente, que lo vamos a tener en cuenta, que es que ¿de dónde salía el 30 grados? Es decir, sí, en realidad es 30, 35, 37, 38, 39, se puso 30. Digamos, como para tener un límite que de cálculo para todo igual. Bueno, lo que les quería decir que todas las cargas estas, nosotros, todas las carguitas que tenemos acá, las carguitas que tenemos acá, las estamos considerando lineales.
Es decir, que la forma de onda de la corriente es una sinusoide, una senoide, como le quieren llamar, pero que en realidad ahora, con distintos elementos electrónicos puestos en distintos lugares, como pueden llegar a ser computadoras, reguladores de velocidad, arrancadores suaves para máquinas, qué sé yo. Y toda esa cuestión pasa que la corriente puede que no sea una sinusoide. Se deforma la onda de corriente. Esa deformación de onda de corriente puede provocar también deformación en la onda de tensión, y entonces eso puede traer consecuencias a otras cargas. Al deformarse la onda de tensión también puede traer consecuencias a otras cargas. Eso lo vamos a ver cuando veamos armónicos. Vamos a ver ese tema, y van a ver que el tema del capacitor se va a tener muy en cuenta a la hora de compensar las cargas. Es decir, no se ponen con cargas que no sean lo más lineales posibles, no se pone un capacitor así al azar, porque puede traer algunos otros problemas. Es decir, algunas de las corrientes que se deforman, o sea, la corriente que se deforma está compuesta por varias frecuencias, se podía mirar de esa manera. Y entonces lo que sucede es que al aparecer varias frecuencias puede pasar que ese capacitor entre en resonancia en alguna cuestión. Entonces por eso es que se busca analizarlo más puntualmente cuando existen cargas no lineales. Pero el principio del análisis de las cargas bien lineales, como motores, compresores, y otro tipo de inductancia, la compensación es poniendo un capacitor, mira, pues muchas son las cargas, muchas son las cargas lineales, chiquitas, lineales, así que se usa esto. Después eso, lo que cuando no son lineales lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué otra cosa más? Bueno, ninguna otra cosa más para decirles, ya son las 8:27. La clase que viene ya vamos a tener, quizás el tema, no sé si Felipe, si el sábado ya entramos con la otra práctica, donde empieza a aparecer esto. Porque me fijé hoy que hay un error porque está marcado, voy a tener que meterle el sábado que viene porque hay un error del 1 del 5, pero 1 del 5 es feriado. Me cae justo un sábado. Así que sí, la semana que viene. Sí, de todas maneras se me desfasa lo que es el repaso del primer parcial, pero el sábado va a ser algo similar, va a ser un repaso de toda la primera parte que vieron resolución de circuitos y vieron la parte de señales. O sea que ya ahí van a entrenar un poco, encima con las plataformas. Sí. Así que... Sí, el cronograma es más o menos tentativo, una guía de temas que vamos a dar para que tengamos en qué día, ¿no? Vamos a ir dando las cosas. Y lo mismo que los parciales, capaz que la fecha del primer parcial se corre una semana, eso veremos, veremos cómo vamos yendo. Así que la semana que viene vamos a tener ya alguna introducción a transitorios, ahí vamos a tener matemática, rolete, pero fundamentalmente nosotros nos paramos en los conceptos físicos, así que más allá de la matemática que vamos a tener, tenemos que incorporarla a los conceptos físicos. Bueno, yo no tengo más para decir. Les recuerdo lo de cálculo 3, que probablemente pasen anotado directamente al cálculo 3,
pónganse en contacto con su Ibero, en todo caso. Los que no tienen aprobado cálculo 3 y van a tener que ver justamente serie de Fourier. Bueno, no tengo más para decir. Feli, ¿tenés algo? No, el sábado que viene nada más nos vemos y sí, o sea, tengan una idea de que van a practicar eso, el tema de señales, así pulimos algunos, porque veo que todavía quedan algunas dudas y quizás ahí le quede más claro y la resolución de un circuito, así que eso es lo que van a practicar con la plataforma, pero vamos a meterlo en el medio de la clase, así que así lo hacemos un poco más dinámico y practican un poco también, aprovechan, eso nada más. Bien. Yo, más allá de la matemática que está asociado al cálculo de la compensación, porque tenemos que calcular QC, tenemos que calcular la matemática, yo lo que acentuaba fundamentalmente en los conceptos físicos de lo que pasa con las potencias y la energía. Afecta a la promoción, la actividad, esa actividad, no sé qué actividad, no. Se refiere a lo que vamos a hacer el sábado, pero es para practicar No. Eso es practicar, Ignacio. Tranquilo. Algún ejercicio de brazo y un poco de muslo y ya está. Bien. La idea es que si te cuesta además, la idea es que tengan un parámetro porque, digamos, si bien falta para el parcial, pero ya hay dos temas liquidados, que son el tema de señales eléctricas y el tema de resolución de circuitos. Esa es la idea. Bien. Es decir, que como eso está liquidado, no puede haber dudas. Quién atrasa, quién adelanta, y no puede haber dudas con Tevenin. Y resolución del circuito. Exactamente. Bien. Y si hay dudas, hay que sacarlas. Profe, para Hay que... estudiar esto, cuando en el ejercicio me dicen que, por ejemplo, en este ejercicio que vimos recién como ejemplo, dice que tengo 30 amperes en atraso. Es la corriente me atrasa la tensión, así claro. lo usamos. Claro. Perfecto. Primero te atrasaba 80, ponele 80 grados, y vos querés que te atrase 30. Sí, no, más allá de eso, en la interpretación de eso, cuando me dice que tengo 30 amperes en atraso, quiere decir que la corriente me atrasa la corriente, no sí, al revés. Sí, técnicamente ya lo hablamos de esa manera. Cuando hablamos en atraso o en adelanto, estamos hablando de corriente. Perfecto, gracias. Por ahí lo aclaramos, pero por ahí no lo aclaramos, pero cuando se habla de atraso o en adelanto, siempre se habla de que la corriente atrasa o adelanta a la tensión. Bien, no tengo más, así que será hasta el sábado. Será hasta el sábado. Hasta el sábado. Buenas noches.